no quiero que te quejes de tu jubilación. Sí, escuchaste bien, no quiero que te quejes de tu jubilación. Para. Antes de que empieces a dejar llevar tu creatividad en insultos hacia mi persona, quiero decirte algo. Esta promoción no es válida si tenés entre 55 y 65 años. Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para trabajar con él. Ahora, si tenés entre 55 y 65 años, te quiero decir una cosa, quédate. En este capítulo vamos a hacer análisis. Vamos a hacer un buen análisis de las jubilaciones y vamos a ayudar a incrementar un poquito más el malestar que tenés sobre ellas. Pero no todo es malo porque más allá de eso vamos a dar herramientas. Esto es en lo que radica este podcast, dar herramientas a la gente común. Bueno, describamos un poquito la situación. Hoy el Senado ha cobrado un protagonismo preponderante por temas jubilaciones. Esto pasa de vez en cuando, cíclicamente. La oposición pide que las jubilaciones aumenten. El oficialismo quiere ponerle un freno a esto, sin importar mucho el poder político que esté arriba. Y esto básicamente nos deja que pensar. Es triste reconocer que un aumento en las jubilaciones, que ya son bastante bajas, pueda poner en jaque la situación del Tesoro Nacional, déficit o superávit fiscal. Sobre todo teniendo en cuenta de que los trabajadores activos aportan todos los meses y de allí deberían salir las respectivas jubilaciones. Pero bueno, evidentemente a los hechos me remito, que estas son cuanto menos bajas, por no ser suficientemente descriptivos. Pero tiremos datitos. La jubilación promedio de enero del 2025 estaba en 480 lucas. El haber mínimo en 266 lucas. La línea de pobreza en 340 lucas. La línea de pobreza para un adulto equivalente, no para una familia. Básicamente esto que nos dice que si vos cobras el haber mínimo te encontrás entre la indigencia y la pobreza. O sea, no sos indigente pero sí sos pobre. Y si estás cobrando la jubilación promedio, bueno, estás arriba por poco más de 100.000 pesos. O sea que estás rajuñando. Bueno, con esto quiero decir que lógicamente nunca jamás voy a decirle a un jubilado que no se queje de su jubilación. Sino a vos que estás laburando y tenés que pensar en tu futuro, tenés que pensar en no depender de ella, tenés que pensar en llegar a una situación en la que no tengas que quejarte. ¿Por qué? Porque te pudiste prever, pudiste prevenir. Y básicamente eso es a lo que queremos llegar en este capítulo. Mi nombre es Nicolás Bauza, soy economista. Este es mi podcast Tarasca, Verdes y Papelitos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de las herramientas que te brinda el mercado de capitales y vamos a hacer un raconto. La verdad que no tengo pensado que esto sea algo demasiado riguroso, demasiado estricto. Quiero hacer algo para divertirme y para divertir a la gente y sobre todo dar herramientas para la gente común, para la gente para la cual la economía no es algo tan accesible. Hablemos simple, hablemos fácil. Eso es lo que vas a encontrar acá. Y si no lo haces, me puedes decir, che, me mentiste. ¿Cómo se llama este capítulo? Jubilate con 100 luquitas verdes y te prometo que no te estoy vendiendo humo. Vamos a ver que esto se puede lograr de una manera realista, con planificación. Y más allá de eso, quiero que entendamos que se pueden lograr muchas cosas en la medida en que las podamos planificar y que conozcamos los instrumentos necesarios. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales es algo que históricamente y más que nada en Argentina se ha visto muy lejano. Y la realidad es que cada vez más, de la mano de la digitalización y de la mano de las nuevas tecnologías, se ha ido democratizando, se ha ido haciendo más inclusivo. ¿Más inclusivo para quién? Para gente que no tiene un capital suficiente para acceder a los métodos tradicionales. Y básicamente esto te da una herramienta gigante, una herramienta que no es necesario
que vos hagas un máster para entenderla. A esto quiero llegar, que vos podés dedicarte a un laburo normal y cotidiano las 8 horas al día que tenés que hacer y después podés llegar, dedicarte un ratito e ir entendiendo lo suficiente para poder tomar estas herramientas y que esto sea favorable para vos. Ahí es a donde quiero llegar. Pero primero hay que ser lo suficientemente persuasivo para llegar a explicar de qué estamos hablando. Y para eso hay que hablar con simpleza, hay que hablar llanamente, hay que hablar sin terminología demasiado técnica. Ahí es donde va mi esfuerzo. Así que bueno, vamos a empezar con una breve descripción de la situación actual. ¿Y qué decimos? Bueno, la inflación, escúchame. La jubilación es baja, triste y poco digna. Esas palabras encontré para describirla sin ser lo suficientemente descriptivo, básicamente, limitándome un poco. Básicamente, hoy, si estás cobrando el haber mínimo, estás cobrando un 21% del sueldo promedio de los empleados registrados. Si estás cobrando la jubilación promedio, estás cobrando un 38% del sueldo promedio de los empleados registrados. Cuando nos vamos a ver la historia, vemos que no es que ahora estemos demasiado mal comparado con cómo hemos venido evolucionando. El haber mínimo ha estado en torno al 25%, mientras que la jubilación promedio ha estado en torno al 42%. Entonces, básicamente, si vos te estás proyectando para adelante, lo que te estoy diciendo es que a todas luces vas a tener que vivir con menos del 50% de lo que sería tu salario. Esto si la situación se mantiene y no empeora. Entonces, la pregunta que nos surge es decir, ¿se puede vivir bien? ¿Se puede vivir dignamente de esta manera? Y la respuesta creo que salta a la vista. No está bueno. Entonces, tenemos que empezar a proyectarnos hacia adelante de cómo queremos que sea nuestra vida futura. Y bueno, esto es suficiente como a modo de introducción. Tomémonos un minutito para filosofar sobre las jubilaciones, cuál es su razón de ser, qué objetivo cumplen, básicamente por qué existen. Básicamente las jubilaciones son vistas como un ahorro forzoso, que es lo que te dicen, bueno, no confía el Estado en los individuos de forma tal que tengan la previsión para ahorrar lo suficiente, entonces te dicen, mira, yo mientras vos sos activo te saco una parte y cuando vos dejes de ser activo te la voy a devolver. Eso es la gracia del ahorro forzoso. Básicamente, dentro de los sistemas previsionales tenemos dos metodologías. Tenemos el sistema de reparto, que es un sistema solidario e intergeneracional. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, hay una caja de reparto, a esa caja aportan los trabajadores activos y sacan los jubilados, que fueron trabajadores activos en la generación pasada e hicieron lo mismo con los jubilados anteriores. Este sistema generalmente, no siempre, es superavitario con los primeros jubilados y después tendría que tender hacia un equilibrio. Bueno, un equilibrio que acá no ocurre. El sistema previsional argentino es deficitario. ¿Por qué? Porque si no, un aumento de las jubilaciones no debería provocar un déficit fiscal, básicamente. O sea, que el Estado tenga que sacar guita de otros lados para aumentar la jubilación. Después tenemos otro sistema que es el de capitalización. El sistema de capitalización, básicamente vos tenés tu propia caja de jubilaciones. Vos haces aportes que a lo largo de tu vida activa se invierten, generan una capitalización, o sea, se invierten, generan intereses, esos intereses se capitalizan y esa misma caja es la que vos recibís después cuando pasás a estar jubilado. Surge la pregunta, ¿cuál de los dos sistemas es el mejor? ¿Cuál es el más eficiente? ¿Cuál es el más beneficioso para los jubilados? Y la verdad es que en el mundo se han ocupado de las dos maneras, los dos sistemas. Y en Argentina también. Y en Argentina se han ocupado mal los dos. Hoy tenemos el de reparto y a nadie le cabe duda que está mal ocupado, está mal gestionado, porque si no, no tendríamos las jubilaciones
de las jubilaciones bajas que tenemos hoy en día, no voy a decir la palabra que me venía a la cabeza, y el sistema de capitalización fueron las AFJP, que poca gente tiene buenos recuerdos de ella, básicamente. Si nosotros tuviéramos hoy en día un sistema de capitalización, podríamos calcularle la rentabilidad. Porque básicamente vos tenés una caja que es tuya, a la cual le hiciste aporte y le vas a hacer después aportes, no me está saliendo la palabra, retiros, ahí está, le vas a hacer retiros. Entonces básicamente si vos calculás los aportes como lo negativo, los retiros con lo positivo, tenés que tener una tasa de interés y esa tasa de interés tendría que ser positiva. Como nosotros tenemos un sistema solidario de reparto, ese análisis, si bien estaría bueno desde el punto de vista del individuo, la verdad es que no existe tal relación entre lo que aportes hoy y lo que recibas mañana, sino que la relación está entre lo que aporte la masa de los trabajadores hoy y lo que recibe la masa de los jubilados en este momento, mes a mes. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la jubilación como una masa total de los jubilados va a aumentar en la medida en que aumente el empleo, aumente la cantidad de laburantes. Eso tiene mucho que ver con la tasa de natalidad. Hoy en día se está poniendo en tela de juicio que en otros países en los cuales los sistemas de jubilatorios funcionaban mejor que en Argentina, se está diciendo, en la medida en que la tasa de natalidad siga bajando, vamos a tener un problema grave. Eso es un problema diferente. Argentina no tiene los problemas que tiene por una caída en la tasa de natalidad. Son de índole más político. Después, sí, tendría que aumentar el empleo registrado para que aumenten los aportes o que aumenten los sueldos en un total para que aumenten los aportes, básicamente. Entonces, un poco se pone difícil tratar de calcular una rentabilidad para la jubilación, dicha como, yo aporté tanto, voy a retirar tanto, entonces me rindió tanto. Es raro, debería ser más fácil, pero es difícil, no es algo tan simple. Entonces, como a los economistas nos gusta analizar y evaluar el desempeño de los sistemas, yo dije, bueno, no, esto se tiene que evaluar de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, lo vamos a evaluar haciendo una simulación. ¿Qué pasaría si yo eso que aporto durante mi etapa activa, en vez de aportarlo, lo invierto? ¿Cuánto cobraría de jubilación? Entonces yo te voy a pasar a describir cada uno de los supuestos que hice en este ejercicio contra el cual voy a contrastar la jubilación, para que vos veas si te parecen coherentes o no. Entonces yo, ¿qué te digo? Básicamente, si vos cobraras $750 en promedio, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vos arrancaste tu actividad laboral cobrando $400 y la terminaste cobrando $2.500, bueno, en promedio, un promedio ponderado por los años, vos cobraste $750 en total, todos los meses. Aportás lo que aporta un empleado en relación de dependencia, que es el 11%, estarías aportando $82 por mes. Si esos $82 vos los haces rendir un 10% anual en dólares, que de dónde sale este 10% anual en dólares, básicamente lo que estoy tomando es la tasa de rentabilidad que ha tenido el S&P en términos históricos. ¿Qué es el S&P? El S&P es una canasta de 500 acciones, las acciones más representativas del mercado de los Estados Unidos. O sea, básicamente en el mundo del capital, en el mundo de la renta variable, es pegarle bien fuerte al medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos estamos poniendo locos con rentabilidades estratosféricas. Estamos agarrando lo seguro, no lo seguro de... No me refiero a seguro con despojado de riesgo, ya vamos a ahondar de qué hablamos cuando hablamos de riesgo, pero sino que me refiero a que no hay mucho análisis detrás de invertir en el S&P todos los meses $82. O sea que vos tranquilamente podrías hacerlo. Bien.
Si nosotros hacemos esto, juntaríamos a los 60, 65 años, dependiendo la edad a la que te jubiles, pero siempre teniendo en cuenta que en este supuesto aportaste durante 35 años, vos llegarías a juntar $187.000. ¿Qué pasa con esos $187.000? Vos los seguirías invirtiendo, pero ahora los invertirías mientras vas haciendo retiros mensuales. Entonces no lo vamos a seguir invirtiendo en el S&P porque tiene riesgo, tiene volatilidad. Bueno, lo vamos a invertir en una tasa libre de riesgo que yo te digo es un 4%. 4% va en línea con lo que es la tasa libre de riesgo hoy en día, en dólares. Mientras vas haciendo estos retiros, vos llegarías a tu edad de 80 años, a tus 80 años podrías haber retirado $1.125 todos los meses. Y nos preguntamos, ¿cuánto es la jubilación promedio hoy en dólares? La jubilación promedio hoy en dólares son $380. Básicamente, si vos estuvieses haciendo estos aportes, hubieses llegado a un triple de lo que es la jubilación en dólares hoy. Y si vos me decís, che Nico, la verdad que un 10% te la estás jugando una banda, me parece que seamos un poquito más cautos. Y bueno, hagamos la misma simulación con un 7%. A un 7% deberías poder llegar a través de una cartera que además de renta variable tenga renta fija. O sea, renta fija te pone un poquito menos de riesgo. Ya lo sé, abro paréntesis. Yo prometí que iba a usar vocabulario poco técnico y fácil de comprender, y todas estas palabritas que vamos largando las vamos a ir explicando. Solamente te voy a pedir una cosa, y es que me acompañes a lo largo de los capítulos de este hermoso espacio auditivo que se llama Tarasca, Verdes y Papelitos. Bien, si vos invirtieras al 7% anual en dólares durante la misma cantidad de años, vos tendrías $100.000 dolaritos a los 65 años. Esos $100.000 los podrías convertir en retiros de $602. O sea, con estos $100.000 vos hasta los 80 años estarías cobrando el doble, un poco menos que el doble, de lo que es la jubilación promedio hoy en día. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, primero que nada, el desempeño de la caja previsional, el desempeño de las jubilaciones es más que cuestionable, porque si vos me estás diciendo que yo estoy haciendo ahorros forzosos, esos ahorros me deberían dejar en una situación similar a lo que sería si yo pudiera ahorrarlos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Primer punto, la jubilación es un impuesto. Y antes de que alguien me tache de burro, no, técnicamente la jubilación no es un impuesto. La jubilación es una contribución. Pero ¿por qué te quiero decir que es un impuesto? Básicamente porque quiero que lo tomes como tal. Un impuesto, algo que se paga, sobre lo cual la retribución que vas a recibir es desproporcionada con lo que has aportado. Es un beneficio incierto. Bueno, y con esto quiero terminar de redondear la idea que planteé al principio, que básicamente era: no te quejes de tu jubilación. Pagá el impuesto y después asegúrate de hacer vos mismo tu ahorro. Mi intención es todo lo contrario. Hay que poner en tela de juicio el manejo que hacen de la caja previsional, porque tiene consecuencias, y consecuencias muy negativas sobre los jubilados. A lo que quiero llegar es que en tu edad de retiro, de ahí en adelante, vos no tenés que hacer todo lo posible hoy por no depender en ese momento solamente de tu jubilación. Y hacia allá vamos. Quiero exponerte brevemente las herramientas que vos podés llegar a usar para mejorar tu situación en un futuro. Bien, excelente. Dicho esto, básicamente, si a vos te quedan unos 10, 15, 20 años, ojalá te quedaran 20, 25 años para tu edad de retiro, lo que te quiero decir es: no guardes los billetitos abajo del colchón. Si ya estás cerca de la edad de retiro y lo has hecho toda la vida, no tomes esto como una crítica.
el mercado de capitales ha cambiado mucho en función del mercado de capitales que existía en Argentina cuando vos estabas en tu edad más productiva, si es que ahora estás rondando los 60-65 años. Y la realidad es que muchas veces la inestabilidad económica argentina te dio la razón de por qué había que guardar los dólares abajo del colchón. A lo que quiero llegar ahora es que te permitas dudar de esa estrategia y que digas, tal vez lo que dice este pibe no es tan ilógico y me estoy perdiendo un montón de guita por seguir guardando los dólares debajo del colchón. Y básicamente lo que te quiero contar es lo siguiente. Has escuchado hablar un montón de veces del interés compuesto, que básicamente ¿en qué se basa el interés compuesto? Que los intereses que vos generaste durante un periodo los vas a capitalizar, o sea, lo vas a hacer parte de tu capital y en el próximo periodo los intereses que corran van a correr sobre el capital del periodo anterior más los intereses. Entonces, una suma de intereses corridos no es lo mismo. Me la compliqué, perdón, te dije que iba a hablar claro. Si vos agarrás un 10% de intereses este año más un 10% de intereses el año que viene, no es 20% de intereses. ¿Por qué? Porque los intereses del año que viene te pagan sobre los intereses que ya te pagaron este año. Básicamente, en vez de pagarte sobre 10, te van a pagar sobre 11. Esos son los intereses compuestos. Que si te parece una pavada para un periodo corto de tiempo, cuando vos esos intereses compuestos los estás haciendo laburar y los estás haciendo trabajar durante un periodo más largo de tiempo, toman mucha relevancia. Entonces, veamos unos numeritos que tengo acá. Ya dijimos que la tasa, el rendimiento promedio histórico del mercado de capitales estadounidense ha sido un 10%, y yo te digo que aproximadamente podés obtener un 7% de tasa interna de retorno, de retorno pongámosle, comprando ONs de buena calidad hoy en Argentina. Bueno, pongamos esos numeritos en contexto. Si vos lográs invertir a un 6% anual en dólares, vos podés duplicar tu capital en 12 años y lo podés multiplicar por 4 en 24 años. ¿Qué te quiero decir? Si vos empezás con $10.000, en 12 años tenés 20 y en 24 tenés 40. Ahora, si esa tasa de interés fuera del 9%, la tasa de interés a la cual lográramos hacer trabajar nuestro dinero, lo podrías duplicar en 8 años y multiplicar por 4 en 16 años. ¿Y qué es lo importante de esto? Que mientras tanto vos estabas laburando. O sea, no te tiene que quitar tiempo productivo de tu vida, ni siquiera te tiene que quitar una cantidad sustancial de tiempo de tu vida, que vos digas, no, quiero estar con mis hijos y no dedicándome a estudiar el mercado de capitales. No es necesario que te pases horas y horas ahí arriba, sino que es necesario que entiendas varias cosas. No es tan simple, pero tampoco es tan complejo, y ahí quiero llegar. Bueno, acá quiero que seamos claros, porque una de las cosas muy importantes que hay que aprender cuando uno está entrando en el mercado de capitales es que se puede esperar de cada rentabilidad. ¿Por qué? Porque está lleno de chantas, está lleno de gente que te va a ofrecer un montón de cosas que no tienen sentido. Y ahí es donde se recrudece el miedo en a quién escucho y a quién ignoro. Y básicamente esa es una de las tareas importantes que vas a tener, es saber separar la paja del trigo. Vamos a hablar de la renta pasiva. Básicamente, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No tengas los dólares abajo del colchón. El tiempo equivale a una tasa, o al menos una rentabilidad esperada. Al menos no, o a una rentabilidad esperada. ¿Por qué? Pensemos. Básicamente, todo el mundo prefiere consumir ahora a consumir en el futuro. Si vos te comes un chocolate ahora, lo disfrutas ahora. Si te lo comes en una semana, qué sé yo, a tu yo de ahora no le importa el chocolate que te va a comer en una semana. Pongámoslos en términos un poco más claros. Si vos tenés un emprendimiento y te compras una máquina ahora, esa máquina la vas a poner a producir ahora y te va a estar generando beneficios con los cuales vas a ser capaz de comprar otras cosas.
Entonces, si vos tenés capital ocioso y se lo prestás a un empresario, al tipo le va a convenir comprar esa máquina ahora. Por consiguiente, al tipo le va a convenir pagarte una tasa de interés más baja que el beneficio que el tipo va a obtener en el mientras tanto y con esa plata comprarse la máquina. Y si al tipo le conviene, lo hace. Listo, punto. Ahí definimos por qué existe la tasa de interés. Otro motivo por el cual vos deberías prestarle atención a la tasa de interés es porque existe incertidumbre. Vos no sabés si el día de mañana va a pasar algo o no va a pasar algo. No sabés, ni siquiera sabés si vas a estar vivo. Entonces, ¿por qué vos deberías inmovilizar riqueza presente para tener la misma riqueza en el futuro si no sabés si la vas a poder usar? ¿O en qué condiciones la vas a poder usar? Poniendo un ejemplo trágico, capaz que te pisa un camión y vos ya no podés ir más a Cancún a visitar unas playas hermosas o no podés subir al Machu Picchu que quisiste toda la vida y seguís vivo. A eso voy con incertidumbre. Y otra cosa, que esto lo vamos a entender a la perfección, no va a hacer falta que hagamos muchos ejemplos, es que en todas las monedas existe inflación, más o menos. Generalmente mucha menos que la que hemos experimentado los argentinos, pero en dólares también hay inflación, en euros también hay inflación, y eso implica que tu moneda, si la mantenés en términos nominales, o sea, si vos mantenés los $100 en billete que tenías hoy, vas a comprar menos, lisa y llanamente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos tiempo por delante? Es poner a trabajar la plata. ¿Cómo la podemos poner a trabajar? Y bueno, básicamente podés empezar un emprendimiento, abrirte un kiosco, una panadería, una fábrica de hielo te podés comprar, no sé, se me ocurre. O podés prestarle la plata a alguien que la necesite y que te pague una tasa de interés. Lógicamente, si vos te abrís un emprendimiento, un proyecto productivo, una pyme, una empresa, lo que sea, vas a estar asumiendo más riesgo que el riesgo que estás asumiendo si se lo prestás a una persona que esté realizando ese emprendimiento y haces un análisis previo que te diga que el tipo tiene capital para devolverte por más de que al flaco le vaya mal con esa plata que vos le prestaste, básicamente. Bueno, si llevamos ese mismo razonamiento al mercado de capitales, estamos teniendo básicamente conformado lo que es la renta fija y la renta variable. Vos en renta variable lo que estás haciendo, estás comprando acciones o certificados de acciones de empresas que están en marcha, empresas gigantescas, básicamente. Pongámoslo en números. Alphabet, que en realidad todos la conocemos como Google, tuvo para el año pasado una ganancia neta de 110.906 millones de dólares. Esta cifra dicha así realmente no tiene mucha relevancia, o sea, no la podemos poner en contexto. Así que te digo, mira, el PBI para Argentina en millones de dólares según el Banco Mundial para el 2024 fue de 604.000 millones de dólares. Básicamente Alphabet de ganancias netas, o sea, no es de ingresos, es todo lo que le entró menos todo lo que tuvo que pagar. De beneficio neto, los flacos sacaron una cifra que es equivalente al 18% del PBI nacional. El PBI argentino para 2024. Esto te lo estoy diciendo para ponerte en contexto esta cifra. No te estoy diciendo, mirá lo mucho que... No. Te estoy poniendo en contexto la cifra. No hagamos análisis más allá por el momento. Entonces, básicamente, ¿qué tenés la opción de hacer vos dentro del mercado de capitales? Ser un socio más, ser un socio accionista. Básicamente yo compro la acción y yo tengo el derecho a recibir los porcentajes que esa empresa gire, el equivalente textual. O sea, no es que hay unos accionistas que cobran más y otros menos. En realidad sí se puede hacer una diferencia, pero la vamos a ver más adelante y es una diferencia que tiene sentido. No es algo como... Bueno, ya vamos a entrar en ese detalle de las diferentes acciones, las preferentes, las ordinarias. Bueno, ahora no viene al caso. La idea es que si hay 100 acciones y vos tenés 10, a vos te corresponde el 10% de los dividendos que gire la empresa, restando los impuestos pertinentes que son altos, no son bajos. Básicamente, ¿a qué quiero ir con esto? Que es como el análogo dentro del mercado de capitales. Vos tenés el análogo a que tu primo te diga, che, compremos una fábrica de hielo, con el riesgo que eso implica.
en Estados Unidos o acá en Argentina, habrá gente en el directorio de cada una de las empresas tomando decisiones. Esas decisiones pueden ser acertadas o pueden ser erróneas. Y a la empresa, más allá de las decisiones que tomen los accionistas, van a verse impactado de alguna manera por las condiciones del mercado y las condiciones del mundo. Y eso hace que le disminuya o le incremente el valor del patrimonio de las empresas. Después tenés la versión, digamos, dentro del mercado de capitales, para que entendamos a lo que sería prestar la plata. Vos, en vez de ir al banco y hacer un plazo fijo, podés prestarle a una empresa tu dinero para que te lo devuelva en un flujo de fondos. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que vos sabés exactamente qué es lo que vas a cobrar de acá a futuro y vos sabés básicamente cuál va a ser la rentabilidad. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Bueno, que la empresa no pague. Hemos tenido varios eventos de estos. Va a ser un capítulo muy entretenido cuando nos toque revisarlos. Pero van a ver que vamos a aprender un montón con eso. Básicamente, ¿a qué quiero llegar? Cuando vos comprás ONs, vos podés, dentro del universo de renta fija, podés comprar bonos a países o obligaciones negociables a empresas. Cuando vos compras obligaciones negociables, vos tenés una tasa de interés. Básicamente es como que vos estás comprando un préstamo y tenés ratings crediticios, que son los análisis que hacen empresas calificadoras de riesgo que se dedican a eso, en los cuales te dicen, che, mira, esta empresa es confiable, le podés prestar plata, o a esta empresa, si le querés prestar plata, le tenés que pedir una tasa de interés mayor, porque la verdad es que tiene un riesgo más grande. Ese análisis alcanza y a veces no. A veces empresas de buen score crediticio también tienen complicaciones para el pago de la deuda, pero convengamos que es un muy buen puntapié inicial. Después vamos a ver también cuáles son los ratios y en qué cosas nos fijamos para ver si una ON es riesgosa o si una ON está dentro de un rango en el cual tiene sentido comprarla. Bien, ya hemos hecho un pantallazo. Viste que te prometí que te iba a explicar todos los términos en un vocabulario llano. Esta es la idea que tengo de acá en adelante. Que cada cosa difícil se vuelva algo fácil de entender. Porque estoy convencido de que el mercado de capitales es una herramienta fundamental para que cumplas todos tus objetivos económicos, todos los que te propongas, y que no hace falta dedicarle sustancialmente demasiado tiempo. Hace falta tener las herramientas. ¿Para qué? Para empezar a entrar. Tal vez estés en un momento en el que tengas más herramientas. Si es así, podés poner este podcast en por 2. Y de todos modos creo que te va a ser útil porque vamos a ir mechando análisis de lo que sería educación financiera con las cosas que están pasando en el día a día. Y capaz que de todos modos te resulta muy interesante. Bueno, hablemos un poquito de riesgos. Y básicamente, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Quién en su sano juicio no querría ser dueño de una parte de Coca-Cola? O sea, ¿quién no querría tener acciones de Coca-Cola? O de Visa, o de Facebook, de Meta. La respuesta es fácil, es alguien que las encuentre caras. Nada más que eso, porque siempre te van a pedir algo a cambio, no es que te las van a regalar. Y ahí es donde vos decís, che, la verdad, me convenciste hasta acá, que me doy cuenta de que no tengo ni puta idea de cuándo estoy comprando una acción cara y cuándo estoy comprando una acción barata. Entonces, si yo no sé si la estoy comprando cara, no sé si me voy a clavar. Y está bien, te tomo que me conviene invertir, pero no voy a poner más de $300, porque la verdad que si no entiendo algo, no tiene sentido que invierta en ello. O sea, invierto en un departamento porque entiendo el flujo de efectivo que me va a generar. Entiendo que tal vez la rentabilidad va a ser más baja, pero yo sé
cuándo me va a estar conviniendo y cuándo no, y cuándo simplemente me lo tengo que sacar de encima. Y ahí es donde quiero hacer hincapié. En el mercado de capitales vos tenés que los instrumentos en los que podés comprar, en los que podés invertir, ya sean acciones de renta variable o instrumentos de renta fija, tienen un riesgo. Tienen un riesgo que es medible. O sea, vos literalmente podés ver en números cuánto riesgo vos estás asumiendo nuevo por incorporar esa acción a tu cartera, si suponemos que tu cartera está bien armada y bien diversificada, o sea que tiene un riesgo más o menos similar al mercado. Pero yo he percibido en el común de la gente, percibido, justamente estoy repitiendo la palabra, que después hay algo que es el riesgo percibido. El riesgo percibido sobre el instrumento. Básicamente es lo que vos crees que estás tomando de riesgo. Y eso en muchas ocasiones ni siquiera tiene que ver con cuánto es el riesgo de ese instrumento. Tiene que ver con cuánto sabes vos de lo que estás comprando. Lisa y llanamente tiene que ver con ello. Depende del conocimiento que vos tengas. Y ahí entramos en un problema, porque vos me estás diciendo, Nico, que para yo entrar en el mundo de las acciones tengo que entender cada uno de los flujos operativos de los modelos de negocio de las empresas que compre. O sea, ya está, ya se me cayó todo, porque me tendría que dedicar a empezar a aprender a leer balances. Y yo soy médico, ¿qué carajo me importa? Te mando a vos a ver si me podés leer un análisis de sangre, a ver cuánto tiempo demorás en entenderlo y cuánto tiempo demorás en ver esos números y estar seguro de que podés sacar conclusiones al respecto. No te estoy pidiendo eso. Quiero dejarte en claro que no es necesario que hagas eso. Y tampoco es necesario que confíes ciegamente en la opinión de un analista. Sí, hay que escuchar a la gente que sabe, pero también hay que tener ciertos conocimientos que son mucho menos difícil de adquirir que lo que parecen. Y hacia allí quiero llegar. Y bueno, estamos cerrando ya. Lo único que queda es decirte que te estoy ofreciendo un camino de aprendizaje por delante que puede ser muy productivo y entretenido, si es que te parece entretenido este mundo y como yo te lo puedo llegar a plantear. Y solamente te voy a pedir a cambio que empieces a formar parte de esta hermosa comunidad que se forma en torno a Tarasca, Verdes y Papelitos. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Chau.